Ella era solo una enfermera de cuidados intensivos, hasta la noche en que salió de un hospital en Texas con $12 millones en efectivo ilegal, y desapareció. Sin cámaras. Sin testigos. Y hasta hoy, el FBI no tiene idea de cómo lo hizo. Quédate hasta el final, porque verás cómo una madre soltera convirtió sus habilidades de enfermería en el atraco perfecto, burló a un cartel y desapareció tan completamente que el FBI sigue sin poder encontrarla. Y cuando sepas la verdadera razón por la que arriesgó todo, te vas a quedar sin palabras. Suscríbete si sabes lo que es trabajar sin descanso durante meses. Dale like si alguna vez trabajaste turnos de 12 horas por casi nada mientras los ricos se hacían más ricos. Todo empezó 6 meses antes, en el Memorial General Hospital en El Paso. Eran las 3:17 de la madrugada cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe y los paramédicos entraron con un hombre herido de bala, inconsciente, en estado crítico. Sus amigos empujaron un sobregrueso con dinero en manos de la enfermera. Esa enfermera era Isabella Rodríguez. Y esa noche cambiaría todo. Isabella atravesó las puertas de urgencias justo cuando llegaba otro caso más de sábado por la noche. Víctima de trauma, inconsciente, condición crítica. Tras 12 años como enfermera de cuidados intensivos, ya lo había visto todo: violencia de pandillas, disputas domésticas, negocios turbios que terminaban mal. Pero esto se sentía diferente. ¿Qué tenemos?, preguntó, colocándose los guantes con la eficiencia de siempre. Miguel Vázquez, edad desconocida, múltiples heridas en pecho y abdomen, respondió el paramédico. Sus amigos lo dejaron aquí hace 15 minutos y desaparecieron antes de que pudiéramos sacarles información. Sin seguro médico, pero dejaron esto. El paramédico le entregó un sobremanila grueso. Isabella levantó las cejas al abrirlo. Había $50.000 en billetes de 100. En 12 años de carrera, jamás había visto algo así. ¿Quién lleva $50.000 en efectivo para pagar una cirugía de emergencia? Mientras estabilizaba al paciente, líneas intravenosas, presión arterial, preparativos para cirugía urgente, escuchó a los amigos hablar en español cerca de la sala de espera. Gracias a su entrenamiento como médica militar en Afganistán, entendía el idioma. Y lo que oyó le heló la sangre. Más vale que el envío esté protegido mientras él esté inconsciente. Esta noche se están moviendo 50 millones a través de las cuentas del hospital. Si él habla. ¿$50 millones? En ese hospital. Memorial General era un hospital mediano que atendía a barrios obreros del Paso. Apenas manejaban unos 20 millones al año, ¿y ahora 50 millones en una sola noche? El paciente fue estabilizado para cirugía en menos de una hora, pero Isabella no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Durante la semana siguiente, empezó a revisar el sistema de facturación. Lo había usado por años sin pensarlo demasiado, hasta que notó un patrón que cambiaría su vida para siempre. Pacientes Juan Pérez, todos pagando sumas enormes en efectivo, mismos códigos de facturación por procedimientos rutinarios, todos dados de alta a una supuesta clínica llamada Border Recovery Solutions. Una noche en la UCI, todo cambió. Buscó ese centro en bases de datos médicas y no encontró nada. No tenía dirección, teléfono ni licencia registrada en el estado. No existía. El paciente con heridas de bala, Miguel Vázquez, permaneció inconsciente durante 3 días tras la cirugía. En la segunda noche, durante el turno de Isabella, dejó caer su teléfono mientras se movía en la cama. La pantalla se encendió, y el corazón de Isabella se detuvo. Notificaciones bancarias cubrían toda la pantalla. Transferencia completada, $2.30 millones. Saldo actual, $47 millones. No era solo un pandillero herido, era alguien que manejaba dinero grande. Dinero de cartel. 47 millones en una sola cuenta. Y transferencias multimillonarias realizándose mientras dormía en la UCI. Isabella miró el teléfono, luego al hombre inconsciente. Había atendido a cientos de pacientes, pero ninguno con 50 millones en apps bancarias. El golpe de realidad fue brutal. El hospital estaba siendo usado para lavar dinero del narcotráfico. Esa noche, sola en la UCI a las 3 de la madrugada, Isabella tomó una decisión que la transformaría de enfermera respetuosa de la ley a una de las mujeres más buscadas del país. Creó una cuenta de paciente falsa en el sistema de facturación, María Santos. Ingresó una factura por $3.000 en el mismo sistema que usaba el cartel.
Las manos le temblaban mientras llenaba los formularios, material médico para atención de emergencia. Contuvo la respiración, y dio clic en enviar. El pago se procesó en minutos. Sin llamadas de verificación. Sin aprobación. Sin preguntas. A las 6 horas, $3.000 aparecieron en la cuenta interna del departamento del hospital. Jesucristo, susurró en la UCI vacía, mirando la pantalla de confirmación. Todo el sistema era automático. El cartel había convertido al Memorial General en su lavadora personal de dinero, y nadie lo estaba viendo. Pero alguien estaba a punto de empezar a verla a ella. A la mañana siguiente, el director del hospital, Marcus Webb, la detuvo en el pasillo. Era un hombre delgado, nervioso, de unos 50 años, con 8 años al frente del hospital. Isabella siempre pensó que el puesto lo superaba. Isabella, has estado trabajando muchas noches últimamente. ¿Todo bien en casa? El corazón le golpeaba el pecho. ¿Lo sabía? ¿Vio algo en los registros? Solo poniéndome al corriente con el papeleo, señor Webb. Ya sabe cómo se acumula cuando hay mucho trabajo. Él la miró con una intensidad que le provocó escalofríos. Bien, pero no te quemes. Necesitamos a nuestras mejores enfermeras frescas y concentradas. El cuidado de los pacientes es nuestra prioridad, ¿cierto? El modo en que dijo cuidado de los pacientes sonó más a amenaza que a lema. Isabella forzó una sonrisa y se alejó, sintiendo su mirada en la espalda. Esa noche, usó la huella digital del sicario inconsciente para desbloquear por completo su teléfono. Lo que encontró le hizo temblar tanto que casi lo deja caer. El celular era un laberinto digital de crimen organizado. Cuentas bancarias con cientos de millones repartidas en 12 países, Suiza, Panamá, Islas Caimán, Singapur, todas con movimientos constantes, depósitos desde centros médicos del suroeste, transferencias a traficantes de armas, pagos a funcionarios corruptos. Pero lo que realmente la aterrorizó fueron los registros de comunicación. Cadenas de mensajes detallados entre el médico, claramente Marcus Webb, y líderes del cartel. Capturas de pantalla con expedientes médicos vendidos a sicarios. Coordenadas GPS de casas seguras del programa de protección a testigos. Incluso fotos de alguaciles federales, con precios sobre sus cabezas. La documentación del flujo de dinero era abrumadora en su complejidad. El Memorial General no solo lavaba dinero del narcotráfico, era el centro neurálgico de una red que se extendía por 8 estados. Empresas falsas de insumos médicos, tratamientos ficticios a pacientes, sobornos farmacéuticos, fraudes de seguros. Cada transacción perfectamente documentada. Cada dólar rastreado desde la venta de cocaína hasta llegar a cuentas bancarias limpias. Y lo peor, una lista de testigos que habían sido tratados en Memorial General y que luego fueron eliminados sistemáticamente tras su alta médica. La lista incluía historiales clínicos completos, fechas de egreso, direcciones de sus casas, información familiar, y fotos de las operaciones completadas. 15 nombres. 15 personas que pasaron por el hospital, se recuperaron, y desaparecieron semanas después. Y al final de esa lista, en una entrada reciente del último mes, Miguel Rodríguez, 16 años, programa de protección comprometido. Eliminar antes del juicio. Miguel Rodríguez. Su hijo. El mundo de Isabella se vino abajo. Se dejó caer contra la pared, con el teléfono temblando entre sus manos, mientras toda la magnitud de la pesadilla se volvía dolorosamente real. Su hijo había presenciado una operación del cartel 6 meses atrás. Desde entonces estaba bajo custodia federal, escondido mientras los fiscales preparaban su caso. A ella le habían dicho que estaba a salvo. Que lo tenían protegido. Que nadie sabía dónde estaba. Pero era mentira. La organización sabía exactamente dónde estaba Miguel. Y estaban planeando matarlo. El teléfono de Isabella sonó a las 2:17 de la madrugada del martes. La voz de la agente federal Patricia Wong sonaba al borde del pánico. Isabella, tenemos un problema grave. Se ha filtrado la ubicación de la casa segura de Miguel. Lo estamos reubicando de inmediato, pero necesito ser honesta contigo. No podemos garantizar su seguridad por mucho más tiempo. Esta gente tiene contactos en todos lados, incluso dentro de agencias federales. Las piernas de Isabella se doblaron. Se dejó caer al piso de su cocina, aún con su uniforme de la noche anterior.
¿Qué me estás diciendo exactamente? ¿Qué debes prepararte para la posibilidad de que el programa de protección ya no funcione? Ya mataron a 3 chicos que iban a testificar contra esta organización. La fuga viene desde dentro del sistema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez semanas, tal vez menos. Lo siento, Isabella. Estamos haciendo todo lo posible, pero esta gente tiene recursos que no podemos igualar. La llamada se cortó, dejando a Isabella sola en su cocina a oscuras, con una verdad que le heló la sangre. El gobierno no podía proteger a su hijo. Ni siquiera el aparato de seguridad más poderoso del mundo podía contra un cartel con el dinero suficiente para comprar a quien quisiera. A la mañana siguiente, Isabella encontró fotos de Miguel pegadas en el parabrisas de su coche. Eran fotos escolares, tomadas durante su tiempo en protección de testigos, con una mira roja dibujada sobre su rostro, como hecha con sangre. Había una nota. Tu hijo es un problema. Resuélvelo, o lo resolvemos nosotros. Tienes 48 horas para hacerlo desaparecer en silencio. O lo haremos nosotros, pero haciendo ruido. Fue en ese momento que Isabella Rodríguez, madre soltera de 38 años y enfermera de UCI, decidió robar millones de dólares a las personas más peligrosas de América del Norte. Pero no iba a hacerlo como una tonta. Su entrenamiento militar le había enseñado que las mejores operaciones se planean con método, múltiples planes de respaldo y atención meticulosa al detalle. Si iba a cometer el crimen del siglo, lo haría bien. Empezó poco a poco, probando vulnerabilidades del sistema. En las 2 semanas siguientes, creó 5 facturas falsas, cada una cuidadosamente diseñada para parecer legítima. $8.000 por transporte de pacientes de emergencia, con fecha retroactiva coincidiendo con un caso real. $12.000 por consultas médicas especializadas, ingresada durante un turno nocturno agitado. $18.000 por suministros quirúrgicos de emergencia, ligados a cirugías reales realizadas esa semana. $25.000 por equipo de diagnóstico especializado, procesado durante una ventana de mantenimiento del sistema. $35.000 por materiales de atención traumatológica, autorizados durante un accidente múltiple en carretera. Cada pago fue procesado sin problemas por el sistema automatizado del cartel. Sin alertas. Sin preguntas. Sin supervisión humana. La operación de lavado de dinero era tan sofisticada que no podía distinguir entre gastos reales del hospital y falsificaciones meticulosamente elaboradas. Total robado en 2 semanas, $98.000, nada comparado con los millones que circulaban cada día, pero suficiente para probar 2 cosas fundamentales, que el sistema funcionaba, y que ella podía vencerlo. Pero también probó algo más, que caminaba sobre la cuerda floja, al borde del abismo. Un paso en falso y estaba muerta. La guardia de seguridad Rosa Martínez casi la atrapa durante el 3er robo. Isabella estaba en el departamento de facturación a las 3:15 de la madrugada, inclinada sobre un terminal mientras procesaba otra factura falsa. El edificio debía estar vacío, salvo por el personal esencial, pero escuchó pasos en el pasillo. La linterna de Rosa se filtró bajo la puerta. El corazón de Isabella se detuvo al darse cuenta de que, por los nervios, había olvidado cerrar con llave. Se tiró bajo el escritorio, abrazando su laptop contra el pecho, sin atreverse a respirar, mientras Rosa probaba la manija. La puerta se abrió lentamente. Desde su escondite, Isabella podía ver las botas de Rosa a solo unos pasos de distancia. Debí olvidar cerrarla durante el cambio de turno, murmuró Rosa para sí misma, cerrando de nuevo la puerta y continuando su ronda. Isabella esperó 10 minutos completos antes de moverse. Le temblaban tanto las manos que apenas podía teclear. Pero se había salido con la suya. Para ellos, solo era otra enfermera nocturna haciendo papeleo. Era hora de ir por más. La semana siguiente, Isabella intentó su primer gran robo, $150.000 por equipo especializado de trauma. Pasó horas creando un escenario de emergencia ficticio, múltiples víctimas de un accidente masivo que requerían atención especializada inmediata. Alegó que se necesitó adquirir equipo quirúrgico de forma urgente, sin poder esperar los procesos normales de aprobación. Ingresó la solicitud a las 2:30 de la madrugada durante un sábado de mucho caos en urgencias, cuando nadie prestaba atención a tareas administrativas. El sistema procesó la transferencia automáticamente, pero generó una alerta automática al correo de Marcus Webb, por el monto tan alto. El lunes por la mañana, Marcus la llamó a su oficina.
La boca de Isabella se secó cuando él giró su pantalla para mostrarle la notificación. ¿Sabes algo sobre esta compra de equipo, Isabella? Es una cantidad alta, con un horario inusual. Su mente se aceleró. Piensa rápido. Mantente tranquila. Suena natural. Sí, tuvimos varios casos de trauma el martes por la noche, después del choque múltiple en la enero del 10. El doctor Morrison autorizó la compra de emergencia del equipo quirúrgico. Teníamos 3 pacientes críticos y no contábamos con los insumos necesarios. Marcus frunció el ceño, revisando su calendario. ¿Morrison? Él fue transferido al Dallas Presbyterian el mes pasado. Error fatal. Quise decir el doctor Chen, perdón. Estoy agotada de tantos turnos dobles. Fue el doctor Chen quien lo autorizó durante la emergencia. Marcus la observó fijamente, en silencio, durante lo que le pareció una eternidad. Isabella se obligó a sostenerle la mirada, a parecer cansada pero confiada, como una enfermera que acababa de sobrevivir a un turno infernal salvando vidas. Bien. Asegúrate de que todas las adquisiciones de emergencia pasen por los canales adecuados la próxima vez. No podemos permitir compras no autorizadas, ni siquiera en crisis. Por supuesto, señor Webb. El bienestar de los pacientes es lo primero. Pero entiendo la importancia de seguir los protocolos. Isabella salió de su oficina con náuseas. Pero los $150.000 ya estaban en la cuenta de su empresa fantasma. Había pasado la primera gran prueba. Pero también había aprendido algo crucial. Necesitaba los códigos de autorización directa de Marcus Webb para mover cantidades mayores. El sistema tenía umbrales automáticos, y ella estaba llegando al límite de lo que podía robar sin aprobación de alto nivel. La semana siguiente, durante un mantenimiento rutinario de los sistemas, Isabella se ofreció como voluntaria para ayudar a actualizar los equipos del hospital. Como enfermera senior con acceso administrativo, tenía razones legítimas para estar trabajando en los servidores. Pero lo que realmente hizo fue instalar un software avanzado de registro de teclas en la computadora de Marcus. En cuestión de días, tenía acceso a todo, sus contraseñas, sus códigos bancarios, sus correos electrónicos y lo más importante, sus protocolos de autorización de emergencia que permitían saltarse los procesos normales durante una crisis médica. Era hora de la verdadera prueba. Usando los códigos robados, Isabella autorizó una transferencia de $400.000 por servicios de transporte médico de emergencia. La fechó retroactivamente para que coincidiera con un traslado en helicóptero real que había ocurrido la semana anterior, haciéndolo parecer una facturación tardía. Pero esa cantidad activó una alerta automática y requería una confirmación secundaria en menos de 24 horas. Al día siguiente, Marcus estaba justo a su lado en la estación de enfermería cuando su teléfono vibró con la solicitud de confirmación. Isabella lo observó aterrada mientras él sacaba el teléfono y fruncía el ceño al mirar la pantalla. No recuerdo haber autorizado este pago de transporte tan grande, dijo él. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a sonar natural. Ah, es el traslado en helicóptero del martes pasado, el accidente múltiple. Lo autorizaste en medio del caos, ¿recuerdas? Tuvimos que evacuar a 3 niños al hospital infantil de Dallas. Marcus parecía confundido, revisando su celular. ¿El martes pasado? Sí, fue una locura. Apenas recuerdo mi nombre después de ese turno. 15 pacientes con trauma en 4 horas. Y sin pensarlo más, hizo clic en confirmar. Buen trabajo esa noche, por cierto. Probablemente salvaste vidas con lo rápido que procesaste todo. $400.000 transferidos a sus cuentas. Así de fácil. Isabella se estaba volviendo peligrosamente buena en esto. Durante el siguiente mes, desarrolló un sistema cada vez más sofisticado. Creó expedientes falsos de pacientes para respaldar cada transacción, completos con historiales médicos y planes de tratamiento. Temporizó cada robo durante los momentos de mayor actividad, cuando la supervisión era mínima y todos estaban enfocados en emergencias reales. Estudió los patrones de autorización de Marcus y aprendió a imitarlos con exactitud, su redacción habitual, sus tiempos, incluso sus errores de tipeo. Y lo más importante, creaba coartadas. Cada vez que hacía un robo importante, se aseguraba de estar visiblemente tratando a pacientes reales, construyendo una coartada inquebrantable para justificar su presencia en el hospital durante horas fuera de turno.
El fin de semana de la conferencia anual de donantes del hospital en Miami fue la oportunidad perfecta. Todos los ejecutivos estarían fuera, con poco personal administrativo y supervisión financiera mínima. Isabella planeó su movimiento más audaz, robar más de $1 millón en una sola noche. Sábado, 2:15 de la madrugada. Con todos los jefes 3 usos horarios lejos, Isabella creó la emergencia falsa más elaborada hasta el momento. Un evento de víctimas múltiples por un derrame químico en una fábrica cercana. Víctimas con necesidades especiales de tratamiento, declaración federal de emergencia que permitía gastos inmediatos sin los procesos habituales. Autorizó 6 transferencias simultáneas entre $150.000 y $250.000 cada una, todas relacionadas con la falsa emergencia y respaldadas por documentos falsos de pacientes y protocolos de tratamiento. Un total de $1.1 millones robados en una noche. Pero el sistema automatizado, programado para detectar patrones inusuales, envió una alerta de emergencia al presidente del consejo del hospital a las 3:17 de la madrugada sobre una actividad financiera sin precedentes en un periodo de baja supervisión. William Morrison, presidente del consejo, llamó a Marcus a su habitación de hotel en Miami. Isabella monitoreó toda la conversación mediante el software espía, escuchando horrorizada como Marcus respondía medio dormido. Marcus, estoy recibiendo alertas sobre más de $1 millón en gastos de emergencia esta noche. ¿Qué está pasando? ¿1 millón esta noche? Déjame revisar. Ah, sí. El derrame químico. La declaración federal llegó cerca de la medianoche. Tuvimos que adquirir suministros especializados de inmediato. ¿Derrame químico? No he visto nada en las noticias. Se contuvo rápidamente. OSA manejó la supresión mediática mientras investigaban. Ya sabes cómo son con los accidentes industriales. Morrison pareció satisfecho. Está bien. Solo me pareció inusual. Buena respuesta, por cierto. Para eso te pagamos tanto. Crisis evitada. Por poco. El lunes siguiente, Isabella había robado $2.3 millones en 6 semanas. Se sentía invencible, como si hubiera descifrado un código imposible. Pero fue entonces cuando la directora financiera, Margaret Chen, comenzó a investigar lo que llamó patrones de gasto irregulares. A diferencia de Marcus, Margaret era meticulosa, metódica y profundamente desconfiada de todo lo que no encajara con los procedimientos establecidos. Realizó auditorías detalladas y cruzó cada transacción sospechosa con registros médicos reales, informes de inventario y horarios del personal. Lo que descubrió le heló la sangre: 2.3 millones en compras médicas sospechosas sin ningún aumento correspondiente en el inventario del hospital. Todas las transacciones habían sido autorizadas durante los turnos de Isabella. Las empresas receptoras no tenían direcciones comerciales verificables, ni registros de empleados, ni operaciones legítimas. Margaret comenzó a revisar las grabaciones de seguridad cuadro por cuadro. Isabella se dio cuenta de que era visible en muchas de ellas. Había sido cuidadosa con los sistemas financieros, pero descuidada con la seguridad física. Margaret estaba construyendo un caso que la destruiría. Necesitaba coartadas, y rápido. Su solución fue brillante y aterradora: crear emergencias médicas reales que requirieran su presencia legítima en el hospital durante cada robo. Comenzó a sincronizar sus crímenes financieros con crisis de pacientes reales, tratando pacientes mientras ejecutaba complejos robos a través de sistemas automatizados. Un paciente con ataque al corazón necesitaba cirugía de emergencia. Perfecto para justificar la compra de $200.000 en equipos. Un herido en un accidente automovilístico necesitaba atención traumática. Momento ideal para una compra falsa de $150.000. Se convirtió en una experta del doble juego. Salvaba vidas con una mano mientras robaba millones con la otra. Pero Margaret Chen se acercaba cada día más, y Isabella sabía que se le acababa el tiempo. Planeó su robo final, el más audaz: $3.2 millones en una sola operación, durante el cambio de turno del siguiente fin de semana, cuando la supervisión era mínima. Iba a hacerla lo suficientemente rica para desaparecer para siempre, o matarla. Domingo por la noche, 1:30 de la madrugada, Isabella ejecutó el plan más peligroso de su vida. Llevaba una semana preparándolo: una falsa emergencia multihospitalaria que requería una coordinación regional sin precedentes,
declaraciones federales falsas y transferencias programadas que se ejecutarían automáticamente mientras ella mantenía coartadas perfectas atendiendo pacientes reales. 3.2 millones serían transferidos usando los códigos de autorización suprema de Marcus, divididos entre 12 empresas fantasma para evitar alertas de fraude. Cada transferencia disfrazada como adquisición legítima de suministros médicos para una respuesta regional a desastres. Exactamente a la 1:47 de la madrugada, mientras Isabella programaba la última transferencia, el auto de Margaret Chen entró al estacionamiento del hospital. La sangre de Isabella se congeló. Margaret no debía estar allí. Se suponía que estaría en casa, dormida, completamente ajena a todo. Escuchó pasos acercándose al departamento de facturación. Cerró la laptop de golpe y corrió por el pasillo hacia la UCI, donde aún estaba inconsciente el matón del cartel en la cama 3. Isabella, ¿qué haces aquí tan tarde? La voz de Margaret tenía una nota de sospecha que hizo que la piel de Isabella se erizara. El señor Vázquez empeoró alrededor de la 1. Se volvió inestable. La presión bajó drásticamente. Tuve que llamar apoyo médico adicional y coordinar con especialistas. Margaret se acercó, estudiando su rostro bajo la tenue luz de la UCI. ¿Y qué tipo de emergencia médica requiere que estés en el departamento de facturación? El teléfono de Isabella vibró. Confirmaciones de transferencia, ya habían pasado 1.8 millones de dólares. Pero no podía revisar los mensajes sin levantar sospechas. Tuve que autorizar la compra de emergencia de componentes sanguíneos especializados, dijo con firmeza. Su condición empeoró rápidamente y necesitábamos elementos que no se tienen en existencia normalmente. El sistema de compras de emergencia exige aprobación inmediata. Margaret dio un paso más. Isabella pudo oler su perfume, ver la sospecha en sus ojos. Tu laptop aún está caliente, dijo. Y puedo ver que una aplicación bancaria fue utilizada recientemente en tu navegador. El corazón de Isabella latía con tanta fuerza que temía que Margaret pudiera escucharlo. Cada instinto le gritaba que corriera, pero se obligó a mantenerse serena, profesional, completamente enfocada en el paciente inconsciente. El sistema de compras de emergencia está vinculado al sistema bancario del hospital, explicó. Necesitábamos autorizar el pago de inmediato para productos sanguíneos que normalmente tardan días en llegar. Su vida dependía de la rapidez. Margaret la observó durante lo que pareció una eternidad. Isabella podía ver cómo hacía cálculos mentales, sopesando su desconfianza frente a la aparente emergencia médica. Quiero ver los registros de compra el lunes a primera hora, advirtió Margaret. Y voy a auditar toda la actividad financiera de esta noche. Si algo resulta irregular, llamaremos al FBI de inmediato. Después de que Margaret se fue, Isabella tenía exactamente 20 minutos antes del cambio de turno nocturno para completar las transferencias restantes. Los sistemas de seguridad se reiniciarían a las 2 de la mañana, lo que podría exponer sus actividades al sistema automático de detección. Con las manos temblorosas, reabrió su laptop. Solo se habían transferido 1.8 millones de los 3.2 millones planeados. Tenía que mover los 1.4 millones restantes antes de que la ventana de seguridad se cerrara. A las 2:17, usando por última vez la huella digital del sicario del cartel, autorizó la última gran transferencia. A las 2:19, borró toda evidencia de las computadoras del hospital con software de eliminación militar. A las 2:20, plantó archivos cifrados en toda la red del hospital, programados para exponer toda la operación de lavado de dinero del cartel. A las 2:21 activó un programa de liberación diferida que enviaría automáticamente pruebas a 52 organizaciones de noticias, al FBI, a la DEA y a juntas médicas de todo el país. A las 2:25, el auto de Marcus Webb entró en el estacionamiento del hospital. Había recibido alertas de emergencia sobre movimientos financieros masivos y decidió investigar personalmente. Isabella estaba tranquilamente revisando signos vitales cuando él la encontró en la UCI, aparentando total inocencia y concentración en su labor médica. ¿Todo bien esta noche, Isabella?, preguntó Marcus. Recibí algunas alertas financieras extrañas. Solo monitoreando de cerca al señor Vázquez, respondió ella. Su estado ha sido muy inestable toda la noche. Tuvimos que traer refuerzos médicos y suministros de emergencia. Casos así requieren vigilancia constante y acción inmediata ante cualquier cambio. Marcus miró a su alrededor en la UCI,
luego su teléfono con las alertas. Las cifras eran alarmantes, pero la explicación de Isabella parecía tener sentido. ¿Tuviste que autorizar alguna compra de emergencia esta noche? La doctora Chen ordenó productos sanguíneos y suministros médicos adicionales cerca de las 2, cuando su condición empeoró. Fue una situación crítica que requería intervención inmediata. Cada minuto contaba. Marcus asintió lentamente, aparentemente satisfecho. Bien hecho esta noche. Parece que probablemente salvaste su vida con tu rápida respuesta. Isabella acababa de robar $5.5 millones en total durante 8 semanas. Pero más importante aún, había sembrado la evidencia que destruiría toda la red de lavado de dinero del cartel y destaparía corrupción en el sistema médico. A las 4:33 de la mañana, salió del hospital como cualquier otro día, caminó tranquilamente hasta su coche y condujo por las vacías calles del Paso. Jamás volvería al Memorial General Hospital como Isabella Rodríguez. Exactamente 12 horas después, el programa de liberación diferida se activó como una bomba digital. 52 medios de comunicación en todo el país recibieron archivos completos sobre la corrupción, con registros bancarios, comunicaciones, historiales de pacientes y pruebas detalladas del mayor esquema de lavado de dinero médico en la historia de EU. La Unidad de Delitos Financieros de la DEA obtuvo acceso en tiempo real a más de $200 millones en cuentas activas del cartel, con historiales de transacciones y comunicaciones interceptadas. Juntas médicas en 5 estados recibieron pruebas de violaciones sistemáticas a la seguridad de pacientes, asesinatos de testigos y corrupción institucional. El FBI recibió listas actualizadas de objetivos del cartel, planes de asesinato y detalles operativos en el suroeste del país. En menos de 2 horas, se llevaron a cabo redadas federales coordinadas en 3 estados. 47 miembros del cartel fueron arrestados en operativos simultáneos. Se congelaron $500 millones en activos repartidos entre 12 bancos. Ejecutivos hospitalarios fueron detenidos en aeropuertos, hoteles y en sus casas. Marcus Webb, arrestado en su hotel de Miami y enfrentando cadena perpetua, confesó todo de inmediato. Bajo interrogatorio, reveló contactos del cartel, rutas de lavado de dinero y operaciones similares en 8 hospitales más en Texas, Nuevo México y Arizona. El FBI lanzó la mayor cacería humana en la historia del suroeste para dar con Isabella Rodríguez. Imágenes de seguridad mostraron que había abordado un vuelo a Bogotá con un pasaporte falsificado profesionalmente bajo el nombre de María Santos. Mientras tanto, los US Marshals evacuaron a Miguel de su casa segura justo 20 minutos antes de que llegara un escuadrón del cartel con órdenes de eliminar a todos los testigos. Fue trasladado en helicóptero a una instalación federal secreta en Virginia. Los documentos para su nueva identidad ya estaban preparados gracias a la meticulosa planificación de su madre. Durante 6 meses, hubo avistamientos no confirmados de Isabella y Miguel en lugares remotos, un pueblo argentino, una aldea montañosa en Rumanía, una comunidad pesquera en Tailandia. Cada vez, los sicarios del cartel llegaban días después. Cada vez, solo encontraban a lugareños que jamás habían oído los nombres Isabella o Miguel Rodríguez. 2 años más tarde, pese a una intensa cacería internacional con Interpol, el FBI y cazadores de recompensas del cartel, Isabella y Miguel habían desaparecido por completo. El FBI admitió públicamente que no tenía pistas creíbles sobre su paradero. La recompensa del cartel subió a $25 millones, sin resultados. Interpol emitió alertas globales sin encontrar rastro alguno. Se convirtió en una leyenda moderna, la enfermera que venció al cartel. Pero Isabella Rodríguez no había terminado de luchar. Consejos anónimos seguían guiando a agentes federales hacia operaciones de lavado. Hospitales en todo el país recibían donaciones misteriosas destinadas a pacientes sin seguro. Familias en programas de protección de testigos encontraban apoyo financiero no rastreable en sus momentos más difíciles. Las agencias empezaron a llamarla la enfermera fantasma. Su evidencia desencadenó un efecto dominó que destruyó por completo las operaciones financieras del cartel. 340 miembros fueron condenados gracias a sus registros y datos. Se incautaron $2.8 mil millones en activos, que fueron redistribuidos a fondos de compensación para víctimas. La red médica de lavado colapsó, obligando a los carteles a buscar formas más lentas y costosas de limpiar su dinero. Miguel, ahora con 16 años y viviendo bajo una nueva identidad en un país europeo no revelado, destacaba en la escuela internacional y era voluntario en un hospital local.
Hablaba 3 idiomas con fluidez y planeaba estudiar medicina. Quiero sanar personas, como mi mamá. Pero legalmente, nadie en su escuela sabía que él era el niño cuya vida había iniciado una revolución en la transparencia del sistema de salud. El caso de Isabella inspiró movimientos globales de reforma. Se aprobaron leyes Rodríguez en 23 países que exigen monitoreo financiero en tiempo real de las instalaciones médicas. Enfermeras y doctores en todo el mundo comenzaron a denunciar la corrupción sin miedo a represalias. Las escuelas de medicina empezaron a enseñar el estándar Isabella de defensa del paciente y responsabilidad ética. Los premios anuales Enfermera Fantasma honran a denunciantes del sector salud que expusieron corrupción poniendo en riesgo su vida. La última aparición confirmada fue en imágenes de seguridad de un hospital infantil suizo. Una mujer con la descripción de Isabella dejó una donación anónima de $500,000 para el ala de cáncer pediátrico con una nota que decía, para los niños que merecen algo mejor. Cuando los administradores llamaron a la policía, ella ya se había esfumado en las calles llenas de gente de Ginebra. Antes de terminar esta increíble historia, quiero saber de ti. Isabella empezó siendo una enfermera común en la unidad de cuidados intensivos, alguien a quien la sociedad suele ignorar y menospreciar. Pero ella demostró que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias cuando todo lo que aman está en juego. Escribe en los comentarios cuántos de ustedes empezaron con trabajos sencillos como conserje, enfermero, cajero, guardia de seguridad u otros roles invisibles que mantienen funcionando la sociedad. A veces, las personas más poderosas del mundo son las que nadie espera. Hoy, en algún lugar del mundo, Isabella Rodríguez atiende pacientes bajo una identidad cuidadosamente construida en una pequeña clínica. Su cartel de buscada por el FBI todavía cuelga en oficinas de campo en 3 continentes, pero su verdadera recompensa se mide en miles de vidas salvadas gracias a las reformas en salud que inspiró con su valentía. El expediente del FBI sigue oficialmente abierto. La recompensa del cartel sigue vigente, aunque la organización que la puso ya no existe de forma significativa. Pero Isabella logró algo que ninguna agencia policial, operación militar o iniciativa gubernamental había conseguido. Hizo que los criminales más peligrosos de Norteamérica tuvieran miedo de una sola enfermera con una laptop y el amor desesperado de una madre. El saldo final, $5.5 millones robados a asesinos, jamás recuperados. 2.8 mil millones en activos del cartel incautados gracias a su evidencia. 847 vidas salvadas directamente por reformas médicas. Su caso inspiró muchas más, al destruir operaciones del cartel que ya no podían lavar dinero a través de hospitales. Isabella Rodríguez, criminal buscada, heroína internacional, leyenda eterna conocida como la enfermera fantasma. El caso del FBI sigue abierto, no porque esperen atraparla, sino porque esperan que siga enviándoles inteligencia sobre corrupción y crimen. A veces, los mejores agentes de la ley son quienes operan completamente fuera de la ley. Suscríbete si conoces a alguien que siempre parece tener una suerte increíble cuando todo a su alrededor se desmorona. Cuéntanos en los comentarios sobre esa persona que, de alguna forma, siempre logra escapar de situaciones imposibles justo cuando todo parece perdido. Y dale like a este vídeo si alguna vez has trabajado turnos nocturnos. Sabes que hay algo diferente en el mundo a las 3 de la mañana, cuando todos duermen y todo parece posible. A veces, las historias más asombrosas ocurren cuando el resto del mundo no está mirando.